Entramos a la unidad número 3, donde vamos a hablar de las propiedades de las sustancias puras. Aspiro a ver en esta unidad la que es la física de los procesos de cambio de fase, los diagramas de propiedades presión, volumen, temperatura, volumen y presión, temperatura, y las superficies, presión, volumen, temperatura de sustancias puras. Vamos también a abordar lo que son las propiedades termodinámicas de sustancias puras a partir de diagramas de propiedades, entalpía y la entropía para terminar. Muy bien, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición fija en cualquier parte del sistema. A esto se le llama sustancia pura. Entonces, vamos a tener en un sistema una mezcla de dos o más fases de una sustancia pura, considerando una sustancia pura mientras la composición química de la fase sea la misma en cualquier parte del sistema. Por ejemplo, una mezcla de hielo y agua líquida es un ejemplo de sustancia pura. Pero también hay que tomar en cuenta que dentro de la sustancia vamos a tener componentes, que eso es diferente. A estas sustancias puras se las conoce como fases, que van a estar dentro de un sistema. Entonces, vamos a tener que una sustancia pura puede ser una mezcla de líquido y de vapor de agua, porque es agua mismo, o de vapor y líquido de aire, que también se la considera una sustancia pura. Entonces, va a haber entre gases sólidos y líquidos, hay diferencias bien marcadas. En los sólidos, la característica es que la fuerza de cohesión es mucho mayor que las fuerzas de repulsión, por lo tanto tienen forma definida, es decir, tienen forma, volumen determinado, y las partículas entre sí tienden a cohesionarse en una forma fuerte. En el caso de los líquidos, hay menor desorden, las partículas tienen movimiento relativo entre sí, las partículas tienen mayor cohesión, y la característica principal es que toman la forma del recipiente que los contiene, en el caso de líquidos. Y en el caso de gases, ya las partículas totalmente están en desorden, las partículas se mueven en total libertad, no hay, las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de cohesión, y adoptan la forma y el volumen del recipiente que contienen. Es decir, no tienen forma y volumen determinado. Son libres totalmente. Entonces tenemos tres tipos de fases. Tenemos los sólidos, los líquidos y los gases. En este caso, existen tres fases principales que puede tener una sustancia pura, como había mencionado, que son la sólida, la líquida y la gaseosa. Sin embargo, dentro de una misma fase, la sustancia puede presentar diferentes estructuras moleculares. Entonces, el carbón se toma como ejemplo, puede existir en formas diversas, como diamante, como granito, en su fase sólida. Entonces, hay que recordar que la unión entre las fuerzas en sólidos son fuertes y las fuerzas en gases son débiles. Pero lo que tenemos que tener claro es que las tres fases principales que puede tener una sustancia son sólido, líquido y gaseoso. Entonces ahí podemos hablar nosotros de procesos de cambio de fases de sustancias puras. Y ahí estamos comenzando a hablar ya nosotros de algunos conceptos, como son el líquido comprimido y líquido saturado. ¿A qué se llama líquido comprimido? Como su nombre lo dice, se comprime, que también se conoce como líquido comprimido o también llamado líquido subenfriado. Es aquel que no está a punto de evaporarse. Es decir, se puede mantener en una temperatura que puede ir desde 0 grados hasta 99 grados. No está a punto de saturarse. Un líquido saturado, en cambio, es aquel que está a punto de evaporarse. Y cualquier adición de calor que lo hagamos hará que alguna parte de ese líquido inicie el proceso de evaporación. En la mezcla de líquido vapor saturado y vapor sobrecalentado, mencionamos que el vapor saturado es aquel vapor que está a punto de condensarse.
Es decir, cualquier pérdida de calor de este vapor causará que alguna parte de este se comience a condensar. Y una mezcla de líquido-vapor saturado es aquella mezcla en donde coexiste tanto la fase líquida como la fase gaseosa. Es decir, son estados que se encuentran en estados de líquido saturado y de vapor saturado, para una temperatura y presión de saturación de una sustancia pura. Ahora, muy bien, vamos a tener la mezcla de líquido, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Y el vapor sobrecalentado es aquel vapor que no está a punto de condensarse. Este es el estado 3. Y la temperatura de saturación vamos a considerar aquella ante la cual una sustancia pura cambia de fase a una presión dada. En este caso, para el agua puede ser 101.625 kilopascales y la temperatura de saturación 99.97 grados centígrados para el agua. La presión de saturación es aquella presión a la cual una sustancia pura cambia de fase ante una determinada temperatura. Entonces vamos a tener la fase de líquido comprimido, la fase de líquido saturado, de vapor sobrecalentado hasta llegar al punto crítico. Es decir, vamos a estar nuevamente en un estado 1, líquido comprimido, mezcla saturada, vapor sobrecalentado y el punto crítico. Entonces aquí vamos a comenzar explicando, considerando un émbolo que tiene agua líquida a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. A estas condiciones, el agua existe en fase líquida y se denomina líquido comprimido o líquido subenfriado, lo cual significa que no está a punto de evaporarse. Es decir, en esta fase que va del punto 1 al punto 2, se la considera como líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Por qué no está a punto de evaporarse? Porque no ha llegado a la temperatura de ebullición, en este caso del agua. No ha llegado. Y mientras no llegue, se le considera un líquido comprimido. En cambio, un líquido que está a punto de evaporarse se llama líquido saturado, es decir, que está a este punto. En este estado 2, el líquido ya ha llegado a la temperatura de ebullición, a la temperatura de evaporación, y está a punto de evaporarse. A este estado corresponde un líquido saturado. Por lo tanto, vamos a un estado 2. La presión sigue siendo la misma y la temperatura ha llegado a 100 grados centígrados. La presión en el estado 1 también se mantiene a una atmósfera y la temperatura ha llegado a 20 grados centígrados. Entonces, en el estado 2, a medida que yo voy transfiriendo más calor, el líquido inicia su proceso de vaporización. Entonces, este punto aquí que comienza a evaporarse, pasado los 100 grados centígrados, inicia el proceso de vaporización. Y esta mezcla saturada, que es este punto del 2 hasta el 4 y el punto 3, se le va a conocer como vapor húmedo o mezcla saturada de líquido-vapor. Y el estado 4 que vemos aquí corresponde al vapor saturado. El estado 3, las fases líquida y de vapor coexisten en equilibrio, se encuentran en equilibrio. Y el estado 2 es una mezcla saturada de líquido-vapor. Aquí comienza el proceso de vaporización. Entonces, en el estado 3, a medida que se va transfiriendo más calor, parte del líquido se evapora, como les había mencionado. Entonces, llega un punto, en el punto 3 que habíamos mencionado, es el punto de equilibrio, que es una mezcla saturada de líquido-vapor. Y el punto 4, que es el del vapor saturado, a medida que voy metiendo más temperatura, va a llegar ese vapor a sobrecalentarse. Y del punto 4 al punto 5 voy a tener vapor sobrecalentado. Sigue siendo la misma, una
una atmósfera de presión, la temperatura permanece constante y comienza ya el vapor a sobrecalentarse hasta llegar al punto crítico. Por tanto, cuando tengo el estado número 5, a medida que yo voy transfiriendo más calor, ya la temperatura comienza a aumentar y se forma lo que se conoce vapor sobrecalentado. En este punto podemos mencionar que a una determinada presión, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. Entonces, este punto, la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase, la vamos a llamar temperatura de saturación. Y del mismo modo, a una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia cambia de fase se llama presión de saturación. Habíamos tomado el ejemplo del agua, que da 101.325 kilopascales y una temperatura de 99 grados centígrados, el agua cambia. Mientras que a una temperatura de 99 grados centígrados y una presión de saturación, igual el agua cambia de estado, como lo habíamos mencionado. Por tanto, podemos decir que la cantidad de energía absorbida o liberada durante el proceso de cambio de fase se llama calor latente. Entonces, específicamente, vamos a hablar de la cantidad de energía absorbida durante la fusión, se llama calor latente de fusión, y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. Y también vamos a llamar calor latente de vaporización a la energía absorbida durante la evaporización. Y las magnitudes de los calores latentes van a depender de la temperatura o la presión en la que sucede el cambio de fase. A una atmósfera de presión, el calor latente del agua va a ser 333.7 kilojoules, mientras que de evaporación es 2.256 kilojoules sobre kilogramos. Entonces, retroalimentando, tengo yo el estado 1, el estado 2, el estado 3, el estado 4 y el estado 5. El estado del 1 al 2 va a ser líquido subenfriado o líquido comprimido. Del estado del 2 al 4 va a ser vapor saturado. El 3, que es el punto de equilibrio donde va a encontrarse la fase líquida y la fase gaseosa en equilibrio, es un punto donde se encuentra el vapor y el líquido en equilibrio. El punto 4 a 5 va a constituir el vapor sobrecalentado y el 5 va a constituir el punto crítico. Esto se lo muestra en tablas, ¿no? Aquí vamos a tener un ejemplo de la tabla, de la tabla 3.1. Vamos a ver la presión de saturación del agua a distintas temperaturas. Por ejemplo, a una temperatura de 0 grados, la presión de saturación va a ser 0.61 kilopascales. A una temperatura de 20 grados, la presión de saturación 2.34 kilopascales. Y podemos armar la curva de saturación del líquido vapor de una sustancia, en el caso del agua. De 0 voy subiendo hasta 150 grados a una temperatura determinada. Entonces, durante el proceso de cambio de fase, es necesario comprender que la presión y la temperatura son propiedades dependientes. Este es un gráfico de presión-temperatura y que hay una relación definida entre ellas, es decir, una temperatura de saturación va a estar en función de la presión de saturación. Y en este caso, la gráfica de temperatura de saturación y en función de la presión de saturación se llama curva de saturación líquido-vapor. No olvidarse esto, por favor. Curva de saturación de líquido-vapor. En la otra tabla vamos a tener la variación con la altitud de cambio de la presión atmosférica y la temperatura de ebullición. A medida que la altura va subiendo, la temperatura de ebullición disminuye. De igual forma, la presión atmosférica va bajando. Entonces, a una altura de 0 metros o altura a nivel del mar, la presión atmosférica va a ser de 101 kilopascales y la temperatura de ebullición va a ser a 100 grados centígrados. A una altura de 2.000 metros, 2.400 que nos encontramos nosotros, vamos a dar un rango de una temperatura atmosférica de 79.50 kilopascales y una temperatura de ebullición de 93.3 grados centígrados. Entonces aquí tenemos una gráfica, les vamos a pasar a la otra para ver de mejor manera. Aquí vamos a tener la variación debida a la
la presión de la temperatura de frutas y vegetales durante la refrigeración al vacío de 25 grados centígrados. Entonces la presión, a medida que va subiendo la temperatura, ¿no? A medida que va iniciando el proceso de enfriamiento y la presión también va disminuyendo, va el producto variando debido a la presión que tiene la temperatura, hasta llegar a un rango específico donde se recomienda la técnica que se puede guardar frutas y vegetales. Entonces aquí vamos a tener los famosos diagramas de propiedades para procesos de cambios de fase. Esto es muy importante debido a que las variaciones que se experimentan las propiedades durante los procesos de cambio de fase vamos a comprender mejor con la ayuda de estos diagramas. Hay varios tipos de diagramas. Vamos a comenzar hablando primero, que es el diagrama de temperatura, volumen específico. Temperatura expresado en grados centígrados y el volumen específico expresado en metros cúbicos por kilogramo. Entonces, el proceso de cambio de fase del agua a una presión de una atmósfera se escribió en la última sección. Ahora, este proceso a presiones diferentes vamos a armar. Aquí tenemos nosotros estas líneas de color rojo se denominan isóbaras, que tienen presiones específicas. Y cada isóbara va a tener un determinado volumen específico y una determinada temperatura específica donde alcanza su cambio de fase. En el caso, por ejemplo, tenemos de esta isóbara a 0.01 megapascales, alcanza su cambio de fase a los 100 grados centígrados. Y luego al aumentar su volumen específico, va a seguir subiendo a ser un vapor sobrecalentado. Tenemos otro caso en este 2, alcanza los 150 grados centígrados su cambio de fase a 0.1 megapascales. Y hay otros que ya van a alcanzar a 350 grados centígrados el cambio de fase, y a este punto donde cambia la fase se denomina punto crítico. El punto crítico es el punto en que los estados de líquido saturado y de vapor saturado son idénticos. Es decir, aquí tengo la zona de líquido saturado y vapor saturado son iguales. No hay diferencia. Entonces, la temperatura, la presión y el volumen de una sustancia en el punto crítico se van a llamar temperatura crítica, presión crítica y volumen específico crítico. En este caso, para el agua, vamos a tener una presión crítica de 22 megapascales, una temperatura de 373.95 grados centígrados y un volumen crítico de 0.0031 metros cúbicos por kilogramos. Entonces, el punto crítico es el punto en que los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos. Entonces, aquí, como habíamos visto una vez, aquí vamos a tener diferentes valores para el punto crítico. Es importante mencionar que los estados pueden conectarse mediante una línea de líquido saturado. Esta es de aquí, esta línea de líquido saturado. Y los de vapor mediante una línea de vapor saturado. Los estados que se encuentran a la izquierda de la línea, de esta línea, se denomina región de líquido comprimido. Y los que se encuentran a la derecha de la línea de vapor saturado se llama la región de vapor saturado. Y todos los que se encuentran en el centro se llama la región de mezcla saturada y de vapor saturado o región húmeda, como le vemos aquí en esta gráfica. Por tanto, vamos a tener en los diagramas temperatura, volumen y presión, volumen. Estos son los diagramas de presión, volumen. En la temperatura, en la gráfica de temperatura, volumen específico, vamos a tener que en la región que les había mencionado, de la línea de líquido saturado, toda esta región a la izquierda se va a llamar región de líquido comprimido, hasta llegar al punto crítico. Y toda la región a la derecha del punto crítico se va a llamar región de vapor sobrecalentado. Antes del punto crítico, a la izquierda, esa línea se llama línea de líquido saturado. Y a la derecha se va a llamar líquido de vapor saturado. Estos puntos entrecortados significa, en este caso, la isóbara, que va a ser una presión constante. En el caso de un diagrama, presión, volumen específico, vamos a tener que la región de líquido saturado va a ser igual que la vez anterior,
con el cambio que aquí vamos a utilizar isotermas. Las isotermas van a salir desde la parte superior hacia abajo, en cambio las isóbaras van a salir de la parte inferior hacia arriba. Es evidente el cambio que se tiene y las regiones son las mismas tomando en cuenta el punto crítico. Entonces, esto es un diagrama de temperatura-volumen de una sustancia pura. Este es un diagrama de presión-volumen de una sustancia pura. Entonces, aquí voy a tener los diagramas de una sustancia pura. Va a expandirse al congelarse y se contrae al congelarse en un diagrama presión-volumen. Entonces, aquí se expande al congelarse y aquí el diagrama en una presión, una sustancia que se contrae al congelarse. Aquí estoy mencionando, vamos a ver las regiones establecidas específicamente. Entonces el uno tiende, mientras va congelándose, se va expandiendo y mientras ya está contraído, se congela y se contrae. Entonces, en algunas condiciones, las tres fases también coexisten en equilibrio. En los diagramas presión-volumen o temperatura-volumen, en estas tres fases se forma una línea triple. Es decir, las tres fases, sólido, líquido y gaseoso, pueden coexistir en equilibrio, en un punto. Y en esta se conoce como línea triple. Los estados que se hallan sobre la línea triple de una sustancia tienen la misma presión y temperatura, pero diferentes volúmenes específicos. Y dichas líneas aparecen sobre los diagramas presión-temperatura, por lo que se denomina el punto triple. Las temperaturas y presiones de diversas sustancias en este punto vamos a mencionar en la tabla como ejemplo. Aquí tenemos temperaturas y presiones del punto triple de varias sustancias, por ejemplo, el agua, el amoníaco, el argón. En el caso del agua, la temperatura va a ser 273.16 y la presión va a ser 0.61. El etileno, la temperatura va a ser 104 grados Kelvin y la presión 101. Entonces, mencionando nuevamente, aquí se encuentran en el equilibrio en el punto triple. Por lo cual hay dos maneras en que una sustancia puede pasar de la fase sólida a la fase de vapor. Ya sea primero que se funde en un líquido y después se evapore, o que se evapore directamente sin haberse fundido. Entonces esto va a ocurrir a presiones diferentes al punto triple. Y el paso directo de la fase sólida a la de vapor, en este caso se denomina sublimación. Y vamos a encontrar el punto triple de esta manera. Y esto se le conoce como punto triple. Aquí tenemos donde el punto triple, donde el sólido, vapor y líquido coexisten en equilibrio. Aquí en esta parte vamos a tener el punto de fusión, donde las sustancias se expanden al congelarse, y una vez congelado ya se contraen, se evaporan, se vuelven líquido, etc. Entonces, todas estas vamos a encontrar la presión crítica, la temperatura crítica, y en el punto donde se encuentra va a ser el punto crítico y el punto triple, donde las tres fases, gaseosa, líquida y sólida, coexisten en equilibrio. Ahora, para una superficie de presión, volumen y temperatura, va a estar en función del tipo de sustancia que se van a congelarse o a expandirse. En un estado de sustancia simple, compresible, se determina cualquiera de las propiedades intensivas e independientes. Aquí vamos a tener la forma de las tres coordenadas, ¿no? Z, Z, Y X. Entonces, podemos representar en un solo diagrama de presión, volumen, temperatura, como una superficie en el espacio. Entonces, aquí vamos a tener la zona sólido, sólido vapor, temperatura, gas y el punto crítico. Esto visto en tres dimensiones. Igual sigue siendo lo mismo los estados sólido, líquido, líquido, vapor. A la derecha todo lo que es vapor sobrecalentado. A la izquierda todo lo que es líquido, el sólido, a una presión, un volumen y una temperatura específica. Y es lo que vamos a tener. Ahora tenemos que mencionar también las tablas de propiedades, porque para la mayoría de sustancias las relaciones entre las propiedades son demasiado complejas. Entonces, para eso es necesario mencionar con tablas que nos ayudan a entender estas propiedades termodinámicas. Esto es lo que vamos a ver en una primera instancia, todo lo que es los diagramas
para representar los diferentes estados en sistemas termodinámicos.